interesante, Víctor, esto que estás mencionando, porque justo antes de que, ahorita por la mañana estaba platicando con mi esposa, ya que el día de mañana vamos a estar en un FSY. Fuimos invitados para dar ahí uno de los talleres que se dan. Entonces, el taller que se nos asignó, el tema es historia familiar. Y mi esposa me estaba diciendo sobre un artículo que leyó y por ahí me lo mandó, pero todavía no lo leo. Y ella me decía acerca de este artículo publicado en Family Search, pero estaban citando ahí a un artículo que fue publicado en el New York Times, si mal no recuerdo. Entonces ahí decía que el hecho de que nosotros conozcamos las historias de nuestros antepasados nos brinda identidad y sube nuestra autoestima y nos ayuda a poder reconocer quiénes somos. Entonces, resulta muy interesante esta parte, Víctor, porque es justamente lo que hace el Elder Ballard, ¿no? Cuando reconoce lo que hicieron sus antepasados, y eso le da identidad a él y además, y no solo a él, sino nos da identidad a nosotros como iglesia porque valoramos los sacrificios que ellos hicieron y podemos conocerles, entender sus historias y poder saber el punto en el cual nosotros estamos colocados llenos de bendiciones gracias a todo lo que ellos hicieron, en parte, ¿no? Definitivamente no, totalmente de acuerdo con esa afirmación. Si puedes me envías el artículo, pero estoy totalmente cierto en eso, ¿no? Y aquí se cumple la promesa de que el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres, en ese sentido, ¿no? Los que hemos de alguna manera tenido alguna experiencia haciendo investigación genealógica o de historia familiar, yo creo que podemos testificar de eso. Con un solo dato que conozcamos de un antepasado, hacemos una conexión con ese antepasado. Ahora, si conocemos un poquito más de su historia, entonces los lazos se hacen más fuertes. Y eso resulta muy, muy interesante y es parte del Evangelio, además. Una parte importante del Evangelio de Jesucristo, esos lazos familiares. Nos comenta Lucy, la historia nos ayuda a fortalecer nuestra identidad. Dice, yo soy de Guadalajara, trabajo como consultora de historia familiar en Toluca y al estar recogiendo la historia me he dado cuenta que vine a recoger mi historia familiar. Muchos de los pioneros de aquí tienen una conexión con alguno de mis antepasados. Muy bien, maravilloso. Entonces, eso le brinda identidad. Entonces, por eso es que el Elder Ballard, ¿no? Tratando de asegurarse de que el nombre de sus antepasados jamás se olvide, pues continuamente lo cita, lo señala. Y este discurso, especialmente la visión de la redención de los muertos, me llama poderosamente la atención porque hace un recuento de muchos de los acontecimientos de sus antepasados por parte de la familia Smith y cómo todos estos confluyeron en la revelación que finalmente recibió Joseph para recibir, la revelación que recibió en torno a la redención de los muertos. Entonces, me resulta maravilloso. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, Víctor, el apóstol Ballard, como ahorita lo señalamos, también es nieto de Marvin J. Ballard o J. Marvin Ballard. Ahorita déjame te corroboro el nombre. Y es muy interesante porque también a él lo ha citado en varios discursos, Víctor. Y, por ejemplo, ahorita solamente voy a poner este artículo que está publicado en la página de la iglesia y dice, el Elder Ballard sigue los pasos de su abuelo y bendice a Argentina. Esto fue publicado el 18 de marzo de 2014 cuando él estuvo por allá. Y fíjate lo que dice este artículo. En 1925, en todo Sudamérica solo había un puñado de miembros procedentes de Europa. Pese a ello, y tras pasar 8 meses allí, el Elder Ballard, un profeta y vidente ordenado, vio un futuro prolífico para la iglesia en todo el continente. Esto escribió Melvin J. Ballard. Dice, la obra en Sudamérica avanzará lentamente durante un tiempo, al igual que el roble crece lentamente a partir de una bellota. No crece de repente en un día como sucede con el girasol, que crece rápidamente para luego morir. Miles de personas se unirán aquí. Esta zona se dividirá en más de una misión y se convertirá en una de las
más fuertes de la iglesia. La obra aquí crecerá continuamente. Llegará el día en que los lamanitas de Sudamérica tendrán su oportunidad. La misión sudamericana se convertirá en un poder para la iglesia. Posteriormente dice, fue el elder Ballard y pues habló acerca de la función que hizo su abuelo, ¿no? Cuando él estuvo por allá, y dice el elder Ballard, el día de los hijos e hijas de ley está floreciendo. Llegarán a ser aún más prominentes en el mundo conforme vayamos viendo lo que el Señor hace con esa semilla. Entonces, este artículo me resultó muy interesante porque justamente hace esa referencia a la relación que existía entre el Melvin J. Ballard y M. Russell Ballard. Entonces, es interesante, ¿no, Víctor? Cómo es que puedas seguir los pasos de tu abuelo y continuar un ministerio en esta parte, y tenemos muchos de nuestros amigos que nos ven desde Sudamérica, continuar este ministerio en Sudamérica tal como lo hizo su abuelo, ha de ser un privilegio enorme, ¿no? Sí, mira, aquí lo comenta, no recuerdo si es Jonathan Rubina, dice, Melvin J. Ballard dedicó la obra de salvación en 1925 aquí en Sudamérica. Qué interesante, ¿no? Yo creo que pocos han tenido esa oportunidad, Salvador, si lo pensamos bien. Digamos que una continuación de un ministerio dentro de la iglesia, creo que pocos han tenido esa oportunidad. He escuchado de algunos hijos que sirven en la misma misión que sus padres, aquí amigos mexicanos, y eso ya lo hace bastante interesante, ¿no? Ahora, a estos niveles de apostolado, ¿cuántos otros casos conoces, aparte de los Smith, en donde hayan sido apóstoles, hijos y padres o hijos y abuelos? Yo creo que no hay muchos. Brigham Young tuvo uno, Hiram, pero ahí no hubo una relación entre Hiram y Joseph F. No recuerdo a alguien más. Ajá. No recuerdo a alguien más. Sí, no es muy común, ¿no? No es muy común esta situación en la que está el elder Ballard, de tener antepasados apóstoles y digamos uno muy cercano, ¿no? Que es su abuelo paterno, Melvin. Y qué interesante y qué responsabilidad, ¿no? Y lo que decíamos ahorita, el hecho de que nazcas en una familia no significa que vas a ser fuerte en el evangelio, no porque toman malas decisiones, quizás ese es el punto, ¿no? Es decir, si él nace en esa familia es porque sí fue preordenado para nacer dentro del evangelio y para llegar a cierta familia o en cierta condición, de acuerdo a su progreso que haya tenido antes de esta tierra. Entonces, imagínate el elder Ballard que no hubiera sido activo en la iglesia, es decir, que nunca hubiera fortalecido su testimonio. Pues ahí se rompen una serie de cosas, o su abuelo, ¿no? Que no fuera activo en la iglesia, ahí se rompen otras cosas. Entonces vemos cómo las decisiones que tomamos a veces pensamos que son para nosotros mismos, pero son para generaciones. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Como quizás fueron pequeñas decisiones, o esas cosas pequeñas y sencillas de las que hablábamos la semana antepasada del Elder Ox, esas cosas pequeñas y sencillas te llevan a hacer grandes cosas, o si son cosas pequeñas y sencillas pero malas o negativas, te rompe totalmente una cadena que pudiera haber surtido un efecto grande en las generaciones futuras, como es este caso, ¿no? Ahora, yo hacía referencia a que no hay muchos ejemplos de apóstoles en donde su padre o su abuelo o un antepasado hayan sido apóstoles, y no significa que porque no, ¿cómo explicarlo? No significa que los hijos de un apóstol sean todos malos o no merezcan esa distinción por parte del Señor, o no tenga el Señor puesto los ojos en ellos, ¿no? Sin embargo, hay muy pocas posiciones en un apostolado, son solamente 15 al mismo tiempo. Entonces tampoco es que abunden ese tipo de posiciones, y tampoco es que tengamos un gobierno, ahora sí, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que se herede de padres a hijos, ¿no? Como los reinados o como la realeza. Pero qué gran honor que
dos miembros de la misma familia. En este caso, si comparamos solamente a Elder Ballard con su abuelo también apóstol, estamos hablando ahí de una familia muy, muy fuerte. Aun cuando ahí en medio hubo algo raro, ¿no? De algo de inactividad en su familia. Sí. Ahora, Víctor, siguiendo con la biografía de Elder Ballard, él se casó, dijimos ahorita, con Barbara Bowen, y él la define de esta manera, dice: Bárbara era vivaz y popular, así que pude bailar con ella, dice, durante algunos momentos, y narra cómo es que él la conoció a ella. Y quiero que escuchemos al Elder Ballard porque lo mencionó en uno de sus discursos. Este discurso se dio en abril de 2014. Vamos a escuchar cómo es que la conoce. 64 years ago, this En September, septiembre se cumplirán 64 años desde que regresé de mi misión en Inglaterra. 3 días después que volví, fui con mi amigo a un baile de inicio de cursos en la Universidad de Utah. Él me dijo que tenía que conocer a una hermosa joven del segundo año que se llamaba Barbara Bowen. Fue y la trajo. Nos presentó y empezamos a bailar. Lamentablemente, uno bailaba con la chica hasta que otro muchacho le tocaba el hombro. Entonces él te reemplazaba y él seguía bailando con ella. Bárbara era una chica alegre y popular, así que bailamos menos de un minuto, porque otro muchacho enseguida me tocó el hombro. Pero eso no me conformó. En la misión aprendí la importancia de hacer un seguimiento. Entonces busqué su número de teléfono y la llamé al otro día para invitarla a salir. Pero estaba demasiado ocupada con sus estudios y compromisos. Por suerte, en la misión aprendí a perseverar frente al desánimo. Y al final, logré salir con ella. Y salimos muchas veces más. De alguna manera, la convencí de que yo era el único ex misionero verdadero y viviente. Por lo menos para ella. Ahora, 64 años después, tenemos 7 hijos, muchos nietos y bisnietos. Ahí está. Esa es la forma en la que conoció a Bárbara y la forma en que dio el seguimiento para poder casarse con ella. Qué interesante, ¿no? Y el Elder Ballard lo vamos a ver en los énfasis, pues estaba muy metido en la parte misional, como ya veíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido lo relaciona con hacer el seguimiento y pone como ejemplo esa anécdota, ¿no? O ese relato de cómo conoció a su esposa. Qué interesante, ¿no? Su optimismo y su humor, diciendo o haciéndole saber a su futura novia que él era el único misionero, ¿cómo lo dijo? El único misionero viviente. Verdadero y viviente. Al menos para ella. Muy interesante. Y habla de la perseverancia, ¿no? Él ve a una chica, le gusta y dice, voy por ella, y sí. Habla de perseverancia, porque Sí. al parecer era una chica muy popular. Y como él dice, ¿no? Pues había otros varios que andaban detrás de ella y él estuvo ahí y quitó el dedo del renglón. Y eso parece ser un modelo en su vida, además, ¿no? No solamente en cuestiones románticas, sino que parece que ese fue un modelo en su vida, la perseverancia. Sí. Ahora, Víctor, quiero mencionar unos aspectos más relacionados con el Elder Ballard, y están en este artículo que he venido presentando, que es el de, aquí está, relacionado con su biografía, ¿no? Dice: un momento decisivo. En 1976, los Ballard estaban sirviendo en Canadá, es decir, se casa y al tiempo él es llamado a servir como presidente de misión en Canadá. Entonces, cuando estaban sirviendo como presidente de misión en Canadá junto con su esposa, dice que dice el presidente Neldon Tanner, quien era miembro de la primera presidencia, dice, los llamó y los invitó a asistir a la conferencia general y a pasar por su oficina para una breve conversación.
Los Ballard llegaron a Salt Lake City el 31 de marzo. A las 3 p.m. del 1 de abril estaban sentados frente al escritorio del presidente Tanner. El presidente los tomó completamente por sorpresa cuando dijo: el presidente Kimball quiere verlos. No podían imaginar lo que habían hecho para requerir una visita con el presidente de la iglesia. El presidente Tanner cruzó el pasillo con ellos hasta la oficina del presidente Kimball. El presidente Kimball los invitó a sentarse, hizo una pausa para mirarlos por un momento antes de decir: los hemos invitado a asistir a la conferencia para extenderle una invitación. Hermano Ballard, a ser miembro del primer quórum de los 70. Dice: fue un momento trascendental para el presidente y la hermana Ballard. El presidente Ballard se preguntó si realmente era digno y capaz de servir entre las autoridades generales de la iglesia. 15 minutos después salieron de la oficina del presidente Kimball con el presidente Tanner, quienes advirtió que no llamaron la atención hasta la sesión de la conferencia general del sábado por la tarde. El presidente y la hermana Ballard vieron la sesión del sábado por la mañana en un televisor en la casa de sus padres. Entraron al tabernáculo de la manzana del templo para la sesión de la tarde, tomando sus asientos lo más discretamente posible. En esa sesión, los elders Carlos Asai, John Grover y Jacob D.J. Jaeger también fueron sostenidos como miembros del primer quórum de los 70 junto con el elder Ballard. Fueron el segundo grupo llamado al primer quórum de los 70 que se había organizado 6 meses antes de la conferencia general del 75. Y bueno, aquí vemos esta foto, Víctor. Mira nada más. Ahí está, del lado izquierdo es N. Eldon Tanner. Y luego el que está mirando de frente hacia la cámara es M. Russell Ballard. Enseguida de él está Spencer W. Kimball. Y luego el que está enseguida es Marion G. Romney. Qué foto, ¿eh? Sí. Qué interesante, ¿no? Y qué experiencia. Ese es un momento importante, digamos que para su ministerio apostólico. No está siendo llamado como apóstol en ese momento, pero está siendo llamado como autoridad general. ¿Y qué representa eso? ¿Qué representa ser autoridad general en la iglesia? Representa que dejas todas tus actividades, es decir, que eres una autoridad de tiempo completo, a diferencia, por ejemplo, de los que conocemos ahora como autoridad 70 de área o 70 autoridad de área, que ellos todavía tienen que trabajar y buscarse la vida por sí mismos, ¿no? En este caso, una autoridad general es ya para dedicarse tiempo completo al Señor. Y nos explicaba en una ocasión, precisamente una autoridad general, un 70 autoridad general, él nos decía que desde el momento en que son llamados como autoridades generales, se les explica que su prioridad ya no es su familia, ahora su prioridad es el Señor, a diferencia del resto de los miembros de la iglesia, no importa el llamamiento que tengamos, en donde la prioridad sigue siendo la familia, ¿no? Para un obispo, para un presidente de estaca, para un presidente de misión, la prioridad sigue siendo su familia. Tiene que poner las actividades de su familia antes que cualquier cosa eclesiástica, y en este caso ya no. A partir de que sean una autoridad general, ya la familia pasa a segundo término. Pues entonces ahí el elder Ballard ya estaba viendo a dónde se había metido, ¿no? Sí. Bien, en este propio artículo, Víctor, que vamos viendo, luego nos narra cómo es que fue llamado al apostolado. Sigue lo siguiente, dice: temprano en la mañana del domingo 6 de octubre del 85, el presidente Gordon B. Hinckley llamó al entonces elder Ballard a su casa y le preguntó si planeaban asistir a la conferencia esa mañana. En el mismo tono jovial, preguntó si el elder Ballard y Bárbara podían pasar a verlo a las 9 en punto antes de dirigirse al tabernáculo. Cuando el elder Ballard colgó el teléfono, comenzó a preparar a Bárbara para el hecho de que, dice, podríamos estar recibiendo una asignación para ir al extranjero. ¿Sabes? Los miembros de los 70 están siendo trasladados por todo el mundo y solo quiero que sepas que cuando recibes una llamada como esta, es muy probable que el presidente Hinckley quiera darnos una asignación en el extranjero. Eso le dijo él a su esposa, ¿no? Dice: la estaba preparando para que estuviera lista para ir a Hong Kong o a América Latina o a Europa. No quería que se sorprendiera demasiado cuando nos dijeran que íbamos a algún lugar fuera del país. Mientras el elder Ballard se dirigía a la oficina del presidente Hinckley,
Él pensó que tal vez lo llamarían para hablar en la conferencia, ya que uno de los oradores estaba enfermo. Dijo Bárbara, estábamos relajados de camino a la oficina del presidente Hinckley y discutimos de qué hablaría Ross si lo llamaran para hablar. Dice, cuando los Ballard llegaron a la oficina del presidente Hinckley, él invitó al elder Ballard a entrar solo. El presidente Hinckley explicó que acababa de llegar del apartamento del presidente Spencer W. Kimball. Luego dijo, estoy autorizado para extenderle la invitación para que sirva como miembro del quórum de los 12 apóstoles. El elder Ballard se sorprendió. Inmediatamente perdí el control de mis emociones. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Hasta el día de hoy siento un aprecio por el presidente Hinckley porque se paró de su escritorio, me tomó en sus brazos y lloró conmigo.